En un valle de los Alpes bávaros, en enero de 1943, filman a Eva Braun para complacer a la persona que ama discretamente, Adolf Hitler. El ocaso de los dioses de Wagner, su compositor preferido al que escucha en la montaña, es una premonición. Para ella es el Führer, el líder que ha conquistado Europa y parte de Rusia, aunque experimentó algunos reveses en Moscú y en Stalingrado, donde la situación es desesperada. Pero su deseo de dominación que persiste supondrá su final. Apocalipsis, el ocaso de Hitler. Tras las primeras derrotas, Hitler se prepara para el gran enfrentamiento. ...10 de enero de 1943, un invierno glacial. En el cuartel general del Führer, la guarida del lobo, cerca del frente ruso, Hitler se dirige junto al mariscal Keitel, jefe del alto mando del ejército, y a Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores, a recibir a su aliado, el dictador de Rumanía, el mariscal Antonescu. Hitler lo culpará de la debacle del ejército rumano en Stalingrado, que según él selló el destino del sexto ejército alemán. Entre el séquito de Hitler, uno de sus oficiales que sirve de enlace, Nikolaus von Below, escribió en sus memorias: «Fue aterrador ver cómo aumentaba su antisemitismo conforme los combates en Rusia se prolongaban». Hitler repite sin cesar: «Exterminar a los judíos es mi misión en la tierra». Tras esta puerta, una de las secretarias, Christa Schröder, escribió: «Aunque durante las conferencias se le comunicó a Hitler que circulaban rumores sobre las ejecuciones masivas y las atrocidades perpetradas, él nunca admitió ante ningún testigo la crueldad inhumana de sus leyes de represión». Pero ¿qué sabe esta secretaria de las redadas, los guetos, las deportaciones, las masacres y de todas las operaciones de exterminio que se repiten sin cesar en Rusia y en la Europa ocupada? ¿Y qué sabe Eva Braun? Ella dijo: «Conocí a gente que me contó varias historias. No me lo podía creer. Pero al fin y al cabo, ¿no es mejor que no sepa qué está pasando? De todas formas, no puedo cambiar nada». Berlín, 21 de marzo de 1943. Hitler inaugura una exposición de armas de los soviéticos para ocultar la caída de Stalingrado. Lo recibe el mariscal Goering, ministro de Aviación, con quien tomó el poder exactamente 10 años antes. El ambiente ya no es el mismo. Aquí se está gestando un atentado contra él. Fracasa, pero le seguirán otros de los que sale ileso de milagro.
En la Europa ocupada por Hitler, en 1943 se produjo un auténtico aumento de la resistencia contra el nazismo, incluso en Alemania. Hans Scholl, un estudiante de medicina que trabaja como enfermero en el frente oriental, narra las atrocidades llevadas a cabo por la Wehrmacht. Junto con su hermana Sophie Scholl y Alexander Smorell, otro estudiante de medicina, fundan el movimiento Rosa Blanca, que denuncia lo que llaman la dictadura del mal y distribuyen folletos contra el nazismo. Este es uno de ellos, que concluye así: nuestro pueblo se rebela contra la aniquilación de Europa por parte del nacionalsocialismo en busca de un nuevo concepto de libertad. Los denuncian, los arrestan y son condenados a muerte. Sophie Scholl dijo: mucha gente piensa como nosotros, pero no se atreven a decirlo. La decapitaron con 20 años. Hitler se topa con un obstáculo. En la conferencia de Casablanca, los aliados reafirman su intención de continuar luchando hasta que Alemania se rinda incondicionalmente. Así que Hitler dice: como siempre he dicho, la cosa está clara, o la victoria o la destrucción. Su cómplice, Goebbels, ministro de la propaganda, había preparado el terreno. ¿Queréis una guerra total? Pueblo alemán, levantaos. Desencadenad una tormenta. La apoteosis tiene lugar el 19 de abril de 1943, un día antes del cumpleaños del Führer. Suena el himno de la alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven, bajo la dirección de un director de orquesta simpatizante de los nazis, Herbert von Karajan. Su secretaria, Christa Schröder, escribe: Hitler aparecía cada vez menos en público debido a las derrotas de sus ejércitos. Al igual que un reptil que teme el día, Hitler huyó de la luz. Las pérdidas alemanas superan ya los 4 millones de muertos, heridos o desaparecidos, soldados y civiles. Christa Schröder escribe sobre la faceta más diabólica de Hitler. Se mostraba completamente indiferente ante la muerte de un ser humano. Consideraba a la humanidad como una gran cadena de personas de la cual él era el eslabón inicial. Al día siguiente, 20 de abril, en el Berghof, su residencia de los Alpes bávaros, Hitler celebra su cumpleaños en Petit Comité. Cumple 54 años. Su fotógrafo personal, Hoffmann, le regala un álbum de fotos que ordenó el propio Führer. Monumentos del Gran Reich alemán que desaparecerán con los bombardeos aliados y que serán reconstruidos de forma idéntica tras la guerra. Hoffmann le enseña unos cuadros robados a los judíos para su colección personal. Y el círculo de amigos posa para la foto de familia. En primer plano, a la derecha del Führer, Eva Braun, que ha pasado de amante en la sombra a pareja oficial. Hitler recibe las felicitaciones del personal con sus hijos. Una de las secretarias, Traudl Junge, escribirá: solo habla de su perra, como si fuera ella la que cumple años. Me dijo:
Es la perra más lista que conozco. Juego con ella a la pelota. Hitler habla de su perra para evitar hablar de la guerra. La guerra continúa, tanto aquí como en el norte de Rusia, donde ahora es mejor resistir en lugar de avanzar y sobrevivir en lugar de conquistar. La guerra continúa en un frente de 3.000 kilómetros desde Laponia hasta Crimea. Kharkov será tomada y recuperada 4 veces. Hitler, filmado por Eva Braun, siempre parece sonriente y confiado. No es solo para aparentar que conserva el poder. Si no habla de la guerra, es porque cree que tiene forma de ganarla con lo que él llama las armas secretas. Gracias a este hombre, Werner von Braun, un joven genio al servicio del mal que diseña un arma imparable, el cohete V2, que mandó construir en una isla del norte de Alemania. Cuando el V2 esté listo y se fabrique en grandes cantidades, podrá transportar 1 tonelada de explosivos a Londres, más adelante a Nueva York y algún día, ¿por qué no?, la bomba atómica. Un pequeño grupo de científicos nucleares trabaja en él, pero los mejores se vieron obligados a huir de Alemania porque eran judíos. Las primeras pruebas no son concluyentes. Pero mientras espera las armas secretas, Hitler tiene un as bajo la manga. En su grandioso salón del Berghof recibe al estratega de la guerra submarina, el almirante Karl Dönitz, a quien acaba de nombrar comandante en jefe de la Marina alemana. Desde el inicio del conflicto, los submarinistas alemanes, en su mayoría nazis convencidos, han hundido, mediante torpedos o cañones, 17 millones de toneladas de barcos, transatlánticos, petroleros y buques para el transporte de tropas, material, alimentos o heridos. Es una guerra sin piedad. Después de surcar los mares, los famosos U-Boot, los lobos grises de Dönitz, vuelven a esconderse de los aviones aliados en sus impenetrables refugios de las costas francesas del Orient, Burdeos y Royan. Los héroes del día son los muertos del mañana. 27.000 desaparecidos de los 35.000 hombres de la flota de submarinos, un 70%, incluido el hijo del almirante Dönitz. En 1943, Hitler ve cómo se desvanece su proyecto de conquista del petróleo del Cáucaso y Oriente Medio. Pero aún ocupa parte de Rusia y lo que él llama la Nueva Europa. La propaganda alemana sigue celebrando la idea de Hitler de una Europa unificada que lucha contra el bolchevismo. Para quienes viven bajo el dominio de la Wehrmacht, como la familia del fotógrafo Fernand Vignon de Normandía, la vida puede ser tranquila si no eres judío, ni enemigo del Reich, comunista o de la resistencia. Cuantos forman la resistencia corren el riesgo de que los suban a un tren de mercancías como este, que transporta refugiados, pero que también sirve para deportar a los judíos a los campos de concentración. También se arriesgan a que los denuncie algún vecino,
al escuchar en la radio de Londres a los franceses libres los mensajes de los aliados. Desde Londres, llama a alguien que quiere permanecer anónimo. Quiere decirnos algo. La voz del general de Gaulle da esperanza. La mayoría de los franceses se dejan llevar por la corriente. Durante la ocupación alemana, solo tienen una preocupación: no morir de hambre. Los franceses llaman a los alemanes escarabajos de la patata, insectos dañinos que devoran este tubérculo. Los franceses recorren el país en bicicleta. No queda ni una gota de gasolina. Con los vales de racionamiento se consiguen escasas raciones. Acuden a algún granjero que les vende carne, huevos y leche. Recogen bayas del río y hierba para los conejos para la pequeña granja familiar. Pero en caso de no tener vales de racionamiento, toca cocinar al conejo. El señor Vignon filma a sus hijas, que se han acostumbrado a llevar sandalias de madera, y a las sobras que les dejan los alemanes como la grasa de pescado en lugar de mantequilla. Pero el Reich de Hitler también sufre graves restricciones. Los alemanes comienzan a fabricar misiles más pesados para la guerra total de Goebbels, que devora munición. El racionamiento alemán parece beneficiar a algunos, como demuestran estas imágenes de la primavera de 1943, donde vemos la ciudad turística de Dachau, cerca de Múnich. Dachau es también el primer campo de concentración nazi. Inaugurado solo 2 meses después de que Hitler tomara el poder en 1933. 200.000 deportados cruzarán esta cancela que reza: el trabajo te hace libre. Comunistas, homosexuales, judíos de Baviera, gitanos, sacerdotes polacos, muchos de ellos serán esclavos de la empresa BMW. Morirán de hambre a causa de experimentos médicos o por las palizas de los guardias de las SS que vemos aquí jugando al voleibol junto al campo un domingo. Dachau es una ciudad medieval que el Club de Fotógrafos y Cineastas Aficionados ha escogido como tema. Los recibe uno de los oficiales de las SS, al que ahorcarán en 1946, como al resto de los responsables del campo. Este banquete es cortesía de la cantina de los guardias de Dachau. Estas personas son nazis, de lo contrario sufrirían el racionamiento como el resto. Para estos privilegiados del régimen, Adolf, como le llaman familiarmente, el Führer, siempre tiene razón y ganará la guerra. El 14 de abril de 1943, Hitler invita a Mussolini, cuyo poder se tambalea a Alemania. Hitler quiere informarle de que va a reanudar la ofensiva en Rusia. Sigue necesitando su apoyo y el de su ejército. Mussolini se muestra reacio. Preferiría centrarse en el Mediterráneo, donde sus intereses están directamente amenazados. Pero Hitler le explica que sus generales prefieren atacar Rusia para estabilizar el frente y tranquilizar a sus aliados.
Esta será la Operación Citadel. Una ofensiva en el centro del frente, cerca de la ciudad de Kursk, donde los rusos habían logrado avanzar. Los alemanes atacarán desde el norte y el sur con su habitual maniobra envolvente. El destino del mundo en julio de 1943 será una batalla alrededor de la ciudad de Kursk. Hitler aprovecha el ímpetu de Speer, su arquitecto, a quien nombró ministro de armamento y que dio un nuevo impulso a la industria bélica alemana. Speer hizo trabajar hasta morir a millones de prisioneros y deportados. Logró que la industria siderúrgica de la Europa ocupada funcionase a pleno rendimiento para producir un armamento gigantesco. Hitler y Speer también tenían a un ingeniero prodigioso, Ferdinand Porsche. Para Hitler, Porsche había inventado el coche del pueblo, el Volkswagen. Hitler y Speer le pedirán que diseñe un tanque mejor que el T-34 soviético. Speer asiste a las pruebas del tanque Tigre. Se juega mucho. Un monstruo de 60 toneladas, armado con un cañón de 88 milímetros, capaz de perforar cualquier armadura, más preciso y de mayor alcance. Son la punta de lanza de unos vehículos blindados nunca antes vistos. ¿Quién podría derrotar a los Tigres de Ferdinand Porsche? A finales de junio de 1943 todo estaba listo para la Operación Citadel. Hitler reunió 2.700 tanques, 7.000 cañones, 2.600 aviones y 800.000 soldados. Un esfuerzo increíble tras las pérdidas humanas y materiales que sufrió la Wehrmacht. Hitler dice: la victoria en Kursk será una señal para todo el mundo. El camino hacia la dominación mundial está claro. Pero una vez más, los alemanes subestiman al enemigo. El ejército rojo dispone del doble de tanques, 5.600, 30.000 cañones, 3.600 aviones y casi 2 millones de soldados. Stalin los anima. En su discurso dice: no cedáis ni un solo metro de tierra al enemigo. Preparaos para un combate decisivo contra los ocupantes fascistas alemanes. El Estado Mayor soviético sabe muy bien, gracias al espionaje, que el enemigo va a atacar Kursk. Nikita Khrushchev, que algún día será el líder de Rusia, juega un papel importante en esta batalla. Es comisario político, los ojos de Stalin. Se involucra en todo. En sus memorias cuenta que interrogó a los prisioneros de las SS antes de fusilarlos y sabe lo que se está gestando y lo que está en juego. Dice: los próximos 2 o 3 días serán terribles. O resistimos o los alemanes tomarán Kursk. Están haciendo todo lo posible. Para ellos es una cuestión de vida o muerte. Depende de nosotros hacer que mueran en el intento. Khrushchev, con su uniforme americano, se sube a un jeep, cedido por los estadounidenses como 2/3 de los vehículos, aviones, armas y todos los productos enlatados que come su ejército. ...4 de julio de 1943... Los soldados de infantería soviéticos de esta trinchera son ucranianos. Cantan a su amada. Como todos los soldados del mundo,
antes de la batalla. Su general, Konstantin Rokossovski, acaba de ser informado por el propio Stalin de que el ataque alemán tendrá lugar de noche. Repartidos por todo el frente, los rusos esperan. En los tanques escribieron: "Por la patria, por Stalin". Durante su breve escapada al Berghof, fotografían a Hitler muy relajado. A su lado está Goebbels. Le dijo: "Los rusos están al límite de sus reservas humanas". Y Goebbels dará ánimos al general nazi Walter Model, para quien la derrota no es una opción. Su honor como soldado está en juego. Model, bajo las órdenes del mariscal von Kluge, atacará desde el norte, desde Oriol, y Manstein atacará desde el sur para arrinconar a los rusos en Kursk. El mariscal von Manstein tiene dudas. Para él, Hitler esperó demasiado para lanzar su ofensiva, permitiendo a los rusos fortalecerse. Manstein quiere más soldados, cada vez más jóvenes. Pero el 4 de julio de 1943 la suerte está echada. La mayor batalla de blindados de la historia está a punto de comenzar. Hitler anuncia: "Soldados del Reich, vais a participar en una ofensiva de gran importancia. El curso de la guerra dependerá de este resultado. Vuestra victoria demostrará al mundo que resistirse a nuestro dominio no sirve de nada". Se confirma la orden de ataque. Tanto en el norte como en el sur, el 5 de julio a las 4 de la madrugada, la Wehrmacht lanza la ofensiva. Pero los rusos, bajo el mando del general Rokossovski, tomaron la iniciativa. A las 2 de la madrugada pusieron en marcha la artillería y sus lanzacohetes Katyuska. El fuego ruso es muy poco eficaz. Y los alemanes atacan usando los tanques y los cañones de asalto, con los Tigres a la cabeza. Los poderosos tanques rusos, los T-34, contraatacan. Según el escritor nazi Paul Karel, la batalla se parece a la Primera Guerra Mundial. Están estancados a pesar de tener tanques. Paul Karel escribió: "Todos los oficiales están muertos o heridos. Los hombres se apresuran en vano para llegar a una trinchera. Pero otra trinchera bloquea su camino. Los batallones se derriten como si fueran de cera". El 10 de julio, al norte de Kursk, después de 5 días avanzando, los alemanes se detienen por la violencia de la reacción rusa. 2 días después, el general Model ordena la retirada a la posición inicial.
Al dar un paso atrás, el teniente Karl Freigan, de la 7ª División de Infantería, destruye furiosamente todo lo que puede ser útil al enemigo. Escribe: tenemos que regresar. Todas las victorias han sido en vano, y toda nuestra implicación también. He llorado de rabia y tristeza. Mientras en el norte Model retrocede, en el sur las SS logran atravesar la segunda línea de defensa rusa, a costa de grandes pérdidas. Capturan a muchos prisioneros, que conducen hacia la retaguardia a través de los trigales. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, ataca la última línea de defensa rusa. Los famosos bombarderos en picado Stukas atacan las posiciones soviéticas. La batalla de Kursk también se libra en el aire. Los soviéticos tienen mejores aviones, pero no son buenos pilotos ni dominan la táctica. Las pérdidas son cuantiosas. En los cazas Yakolev Yak 3, los voluntarios franceses de la escuadrilla Normandie vienen a apoyar a los rusos. El escuadrón Normandie-Niemen terminó la guerra con 273 victorias y 38 muertos, entre ellos su líder, el comandante Jan Tulan, muerto en el cielo de Kursk. En el frente sur, la batalla por tierra alcanza su clímax. Pero la violencia del combate no decanta la victoria, y lo peor aún está por llegar. Los tanques blindados alemanes se lanzan al ataque contra los T-34 rusos. El 12 de julio de 1943, 8 días después del inicio de la Operación Citadel, 3.000 tanques se enfrentarán en un monstruoso caos. Es el primer combate del comandante soviético Evgeny Shkurdalov, que escribe: le he dado al primer tanque alemán a 100 metros. Ese tigre había derribado muchos de nuestros tanques y apuntaba en nuestra dirección. Apunto, disparo y el tigre se incendia. Esto me produce una gran emoción. El militar alemán Wilhelm Reis dijo: un T-34 avanza hacia nosotros. Me pasan los obuses rápidamente, los cargo en el cañón, y el líder nos grita que disparemos. Los rusos siguen acercándose. Al cuarto disparo, el T-34 se detiene. Tiene unos agujeros de 5 centímetros en su armazón. El comandante ruso Pavel Rotsmitrov lo describe de forma dantesca. El campo de batalla está plagado de remolinos de humo y polvo. El suelo tiembla debido a las explosiones. Los tanques chocan unos con otros. No pueden separarse y luchan a muerte. No dejan de disparar hasta que están destruidos. En llamas.
Los tanques se disparan entre sí a bocajarro y algunos incluso terminan chocando, subidos unos encima de los otros. $2.100 tanques rusos quedan destruidos frente a 360 alemanes. Su victoria es clara. Un mar de restos, de chatarra y de pérdidas humanas. 1.200.000 soviéticos y 200.000 alemanes mueren o resultan heridos. El general de las SS, Sepp Dietrich, amigo íntimo de Hitler, dice a sus oficiales: «Esta noche cenaremos en Kursk». Sin embargo, para sorpresa de todos, Hitler, sonriendo, convoca a sus generales para ordenarles que detengan la batalla, vuelvan a su posición original y no tomen Kursk. Al estar tan cerca, el general Sepp Dietrich no entiende nada. Stalin aprovecha la oportunidad para mostrar al mundo entero su victoria en Kursk, cuando en realidad no lo es, y recuperar el terreno perdido, así como la ciudad de Orel. Stalin inaugura la salva de cañones para celebrar las victorias. Ordenará 355 hasta el final de la guerra. Hitler duda. Al mismo tiempo tiene que hacer frente a otra ofensiva rusa en Ucrania, hacia la meseta de Donetsk, y a la invasión de Sicilia por los aliados que amenaza a Italia y el sur de Alemania. Para Hitler es tan grave que se arriesga a volar rumbo al norte de Italia para ver a su antiguo aliado Mussolini. En esta foto vemos al duce con semblante preocupado que ruega al Führer que ponga fin a la guerra. Hitler intenta tranquilizarlo hablándole de las maravillas de sus armas secretas y sus nuevos submarinos. Están construyendo un centenar de gigantescos submarinos. Son mucho más eficientes y podrán permanecer más tiempo bajo el agua. Estarán armados con torpedos acústicos sobre los que el almirante inglés Cunningham dijo con preocupación: «Con ellos se llevarán por delante nuestros buques de carga como patos en un estanque». Churchill escribió en sus memorias: «Esta guerra depende de la batalla del Atlántico». Y añade: «Lo único que de verdad me asusta son los submarinos alemanes». La mayoría de los submarinos se construyen en el puerto de Hamburgo, la segunda ciudad más importante de Alemania. Churchill y los mandos aliados de los bombarderos quieren atacar los submarinos nazis en su lugar de origen. Durante meses, los aliados trabajaron en lo que sería para la historia la primera gran campaña de bombardeos de una ciudad. Cada avión llevará una mezcla cuidadosamente medida de bombas explosivas e incendiarias. La lógica de la guerra implica esta terrible tarea, calculada y perfeccionada con paciencia, para que cause el mayor daño posible. No se trata de acabar únicamente con los astilleros. Hay que destruirlo todo: el puerto, sus instalaciones, sus fábricas y la ciudad, incluidos los trabajadores y la población. Todo lo que pueda servir al Reich de Hitler. El 25 de julio de 1943, los ingleses y los estadounidenses envían 1000 enormes bombarderos cuatrimotor a Alemania. Objetivo: Hamburgo.
Estos aviones cubrirán el cielo a lo largo de 10 kilómetros. Los bombarderos se turnarán durante 8 días. La joven tripulación se sacrificará para cumplir esta misión asesina sobre la población alemana. Un huracán de fuego mata a 40.000 personas y deja a 600.000 sin hogar. El hombre que ha organizado esta aterradora incursión es el general Arthur Harris, que escribió: «Los nazis iniciaron esta guerra con la ingenua idea de que nos bombardearían a todos y nadie los iba a bombardear a ellos. En Rotterdam, Londres, Varsovia y muchas otras ciudades han sembrado el caos y ahora sufren las consecuencias». Otros 7 ataques aéreos se suceden en Hamburgo, donde arrojan 8.000 toneladas de bombas, sin destruir los astilleros. El pueblo alemán está sumido en la desgracia de la guerra. Pero la preocupación principal de Goebbels es demostrar que Hitler tiene el control. Pide que lo graben en su cuartel general de la guarida del lobo. El Führer parece tranquilo, pero la situación militar en Rusia empeora cada día más. Hitler tiene que ir a Rusia para reunirse con el mariscal von Manstein, que lidera el Frente Sur en Ucrania. El encuentro es acalorado. Manstein le dice: «Quiero recalcar la gravedad de la situación. Nos guste o no, debemos replegarnos detrás del Dnieper». El gran río Dnieper es el objetivo de la ofensiva rusa, desde Kursk hacia Smolensk y Kiev. Hitler autoriza la retirada y, al igual que Napoleón y Stalin, da la orden de tierra quemada. El gran escritor ruso Vasily Grossman es testigo de la barbarie nazi. Visité el fértil valle del Dnieper transformado por los fascistas en un infierno de dolor y tormento. El fascismo fusila y mata gente, no individualmente, sino por pueblos y por ciudades. Aquellos que llevan antorchas y ametralladoras con balas incendiarias queman decenas de poblaciones en desarrollo, destruyendo calles, barrios y localidades enteras. Esto es lo que encontraron los soldados del Ejército Rojo a su regreso. La venganza es inmediata. Los estalinistas quieren recuperar el control de las poblaciones tras 2 años de ocupación alemana. Organizan grandes manifestaciones y juicios contra quienes simpatizan con el enemigo. Todo ello terminará con ejecuciones o deportaciones al Gulag.
En el bando alemán, el mariscal von Manstein regresa a la guarida del lobo y le pide al Führer que ya no se ocupe de los asuntos militares. Hitler está fuera de sí, pero acepta apartarse del alto mando. Continúa presidiendo reuniones, pero cada vez se muestra más huraño. Su secretaria, Christa Schroeder, dijo: jugaba con su perra, regalo de Bormann, comía solo y nos prohibió hablar de la guerra. Pero Hitler se sobrepone. Le asigna a Otto Skorzeny, de las SS, una misión: liberar a Mussolini, arrestado por las nuevas autoridades italianas que han solicitado un armisticio a los aliados. Mussolini está preso, ¿pero dónde? Skorzeny tiene que encontrarlo. Mientras tanto, los paracaidistas alemanes invaden Roma. Desarmarán y deportarán al ejército italiano. Skorzeny encuentra a Mussolini encarcelado al norte de Roma, en un hotel situado en las alturas que parece una fortaleza. El 12 de septiembre de 1943, los paracaidistas alemanes y las SS aterrizan planeando en la montaña sin ninguna respuesta italiana. Liberan a Mussolini, que le dice a Skorzeny: ya era hora, me iba a suicidar. En el avión que le conduce hasta Alemania, Mussolini explica que el armisticio italiano exigía que se entregase a los aliados. Pero cuando lo llevan ante Hitler, comprende que su destino no será mejor. Hitler quiere que el duce, exhausto y derrotado, vuelva a ayudarle y le hace crear un contragobierno en el norte de Italia, ahora ocupada por los alemanes. Hitler y los nazis, sonriendo a la cámara, envían a Mussolini de vuelta a Italia, hacia un destino incierto. El de Hitler no es mucho mejor. Sus peores enemigos se reúnen por primera vez frente a la prensa de todo el mundo. Sentado a la izquierda está el líder de Rusia, Stalin, mariscal del Ejército Rojo. En el centro, como figura destacada, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y Churchill con su uniforme de la Real Fuerza Aérea, que representa la resistencia al nazismo. En el orden del día se decide la fecha para el desembarco aliado en Francia. Será en la primavera de 1944. El segundo frente, tan esperado por los rusos, por fin va a comenzar. Stalin no duda del resultado de la guerra y dice: tras la victoria habrá que fusilar a todos los oficiales alemanes, 50.000. Churchill, horrorizado, contesta: preferiría que me fusilaran antes de mancillar el honor de mi país. Roosevelt, para relajar el ambiente, bromea: ¿podríamos dejarlo en 49.000? Por primera vez desde el comienzo de la guerra, Hitler pasa la Navidad solo en su búnker, en una cama plegable. Quiere demostrar que se solidariza con los soldados del frente. Pero ¿qué pasa con Eva Braun? Uno de los guardaespaldas, Rochus Schmiss, afirma: nada más irse Hitler, Eva Braun organizó una fiesta. Enseguida su forma de ser cambió. Se volvió divertida y bromista. Se mostraba abierta, como para incitarnos a aprovechar su partida, ese momento de libertad del que todos disfrutábamos.
Los alemanes empiezan el año nuevo excavando refugios. Mantienen la moral alta porque confían en que van a ganar. Hitler dice: Alemania resurgirá de sus cenizas con más fuerza que nunca. En febrero de 1944, el psicoanalista estadounidense Walter Langer estudió el caso del Führer. Escribió: Hitler evitará las apariciones públicas. Habrá un complot contra él. No aceptará las negociaciones de paz y se negará a rendirse. Se vengará del mundo por odiarlo y un día se suicidará.